Ok, les dejas, este ha salido ahora uno, pero... Ok, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, por lo que estoy viendo mayoritariamente hoy a la charla con café, nuestra primera del año, 14 de septiembre. A partir de ahora va a haber un QR code, un código QR para que sea más fácil. Creo que a veces los códigos y esto lo hacen más complicado, entonces ustedes pueden directamente agarrarle una foto con su teléfono. Los teléfonos de Apple lo hacen a través de la cámara, los teléfonos de Android normalmente lo que lo hacen es, un momentito que la tecnología nos está jugando una pequeña pasada. Ok, ahora estamos, bueno, creo que ahora ya sí. Si tienen un teléfono Android, normalmente lo que hay que hacer es buscar una aplicación que les permita leer los códigos de QR y de esa manera entran en las aplicaciones en las presentaciones que vamos a tener de café, de charla con café. I was just saying that from now on, when we send these invitations for our coffee chats, there's going to be a QR code that kind of makes it much easier if you want to join us. If you have an Apple phone, it's automatic. You just use the camera and it will open it up. If you have an Android, you may need an app. You just get an app. There is no? From the camera, you scan it and then it gives you do you want to open this? Not mine. So it depends on the model for Android. So Samsung does, but other brands do not. It depends on the amount of software that the telephone comes with, but it's okay. So if it works for you, phenomenal. Otherwise, just get an app, basically. But this is a very easy way to get into our coffee chats, so you can see them. Esta que estamos haciendo hoy la vamos a grabar. Ah, sí. Sí. Por favor, si se juntaron con nosotros, pueden ponerse en silencio para que no haya problemas en la grabación, porque a veces lo que ocurre es que la grabación... Can you make sure, can you ask them to do a thumbs up? I think they can, if they can hear okay at home. Le preguntas en casa si escuchan bien, por favor. There we go. Perfect. Please, if you can hear it, if you can show your thumb up to make sure that that is working for you, the sound's working for you. Si nos están escuchando, por favor, muestren el pulgar arriba para indicar que sí que nos están escuchando. We're good. We're good. Thumbs up. Perfect. Okay, un proceso, pero vale la pena. Vamos a empezar. Perdón, no se ve. Tranquila. Okay. So, normalmente empezamos siempre con una actividad de crew, lo hacemos también con los niños. Las actividades de crew que hacen los niños tienen una estructura muy clara. Nosotros hacemos una cosa un poco rápida porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero por lo menos traer un poquito el espíritu de lo que es el crew, ponernos en un círculo, hablar de cosas que nos reúnan, porque una de las cosas que para nosotros es muy importante en la escuela es la parte socioemocional. Y una de las maneras de crear ese vínculo es que los niños hablen entre sí, se conozcan y se sientan parte de una comunidad, parte de crew. Nosotros lo llamamos crew, ¿verdad? One of the things that we do in school is crew. They do it pretty much every day. And this is something that is very structured. They do it with the rest of the team. They do it in a circle, and that helps them feel part of the community, feel part of what we call crew. I'm doing a very short version today, so we can kind of feel a little bit of what the students do and the kids do in the beginning. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar todos, hacemos un círculo improvisado alrededor rápido. So, si están en casa, lo que les voy a pedir es que se hagan esta pregunta. Luego, si quieren más tarde, la pueden compartir. Pero por ahora se pueden hacer la misma pregunta. Your homework, you can do add yourself the same question that we are going to be asking for the rest of the crew. Entonces, lo que les voy a pedir es que busquen a la persona que esté quizá a su izquierda y que le digan qué es lo que hacen cuando necesitan ayuda. ¿Sí? What do you do when you need help? ¿Okay? Lo compartimos durante un minuto más o menos y luego vamos a compartir con el crew más grande. ¿Preparados? That's a good question. Okay. What do you do when you need help? I cry. Estamos en un grupo de tres. Rock in a corner and cry.
I think if I really needed a last word, but I think more often than not, it's also about talking to other people to see if I can find a solution first before involving too many other people. But more often than not, yes, try solution find first. Then if that's not working, ask for the help. Sometimes that doesn't work because then you didn't ask the right person, so then they expand the circle of support. This is an interesting question because, like I said, it depends on personal and professional, right? Obviously, we have the like I'll just use work, right, as an example. Slack, right? SOS, we need help, and then if that doesn't work, then we just kind of dive deeper. Somebody must call and she needs help. Must be audio issues or something. We can hear it here. No, she's not. No, it's not working. And next reception. Probably, I don't think. ¿Qué pasó? Okay. Yeah, so like that could be an example, right? So like working as a team internally to be able to find solutions for one another. Working at a school, you know, there's always different things we need to problem solve, right? So it's working as a team to figure that out. So. Okay, crew. Regresamos todos. Everyone back. Real world, right? So this is the sign that we do with the students that shows that we are coming back as a group. Yeah. So basically what we Aquí mi compañera Joana y mi nombre es Juana, decimos que somos muy, no nos da miedo pedir ayuda. This is Joanna, and what we talked about, my name is Juana, is that we're not afraid to ask for help, and I think it came up from bring up. My mom always felt the world was good. You know, we didn't have a car when we were little, and she would ask for rides, and every time she asked, people would take us home, and I'd be like, Mom, what if they kidnap me? Le está diciendo que lo agarré de parte de mi mamá, que cuando estaba chiquita no teníamos carro y a cada persona le pedía que nos llevara a la casa y él decía, ¿no te da miedo que nos van a llevar a otra parte? Y siempre nos llevaban a la casa. So, tengo esa mentalidad que decía que el mundo es bueno y que Dios nos protegía todo el tiempo. So that God was, I mean, that the world was good and that God was going to protect us to take us home. So por eso nosotros no nos da miedo preguntar por ayuda y si no sabemos algo, nada más nos dicen, pues no sé, y preguntamos a otra persona. Gracias, Juana. And I would totally agree that that's one of our goals in the school. If anyone needs help, and I'm talking about students, parents, anyone, you have to ask for the help. That is the first step. Si cualquiera necesita ayuda en la escuela, niño, adulto, quien sea, siempre hay que pedir ayuda. Lo que sí que es, a los niños les enseñamos que no les digan a otros que les suban en un carro y les lleven a un sitio. So we are not going to tell students to ask for a ride, yeah? Y sí que tengo voz, no es que no se me escuche. Ok. No sé si lo podamos poner fijo, simplemente, a lo mejor, ok. Ok, ¿alguien más quiere compartir? Does anyone else want to share? Muy buenos días, soy Abril, aquí comentando con el doctor Llorente. Principalmente pensamos que hay que ver dónde está el problema, buscar a la persona que nos puede ayudar, escuchar siempre un buen consejo, tomar lo que nos sirva y lo que no, pues igual, siempre es agradecer. Y también comentamos, como decía la señora Juana, tener la confianza y no miedo de pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que nos puede apoyar y si no te apoya, te puede dirigir hacia la persona que te puede ayudar a resolver tu problema. Y la señora Abril también dijo algo que es una filosofía muy buena, pero muy difícil, es si lo puedo resolver, no me preocupo, si no lo puedo resolver, ¿para qué me preocupo? Que es muy buena filosofía, difícil, pero buena filosofía. Okay. Esto es algo de lo como que solemos hacer con los niños. So you can see something that we do with the students and it creates a feeling of, you know, we start the day together. Así empiezan los niños juntos. Si quieren regresar a sus asientos, gracias a todas y a todos. Thanks everyone for joining us in the very short crew that we did today. Okay.
Como es la primera reunión del año, queríamos hablar un poquito de muchos de los temas, y no necesariamente solo estos, pero muchos de los temas que vamos a cubrir durante el año en las próximas reuniones. Cuando estamos pensando qué cosas son necesarias y qué cosas nos piden los papás y qué cosas vemos en la escuela, empezamos a también decidir cuáles son los temas que vamos a tratar. Entre ellos vamos a hablar de puntajes en Power School, eso es algo que podemos resolver relativamente rápido, pero es importante que los papás tengan acceso a los puntajes. Queremos empezar a tener conversaciones sobre prejuicios y sobre nuestra posición antirracista. Queremos hablar un poquito de qué es el proceso de asistencia ISARB y cómo estamos trabajando para apoyar a los papás y a las familias con la asistencia. Tenemos que hablar de apoyos comunitarios para familias de cualquier tipo y no tienen necesariamente que ser apoyos para situaciones difíciles, pueden ser simplemente apoyos en muchas cosas, ¿no? Estaba escuchando ahora una mamá que estaba compartiendo de algunas clases que hay para otras cosas diferentes, ¿no? A veces son simplemente cosas que uno quiere hacer. Y luego una cosa que es muy importante para nosotros este año, estoy buscando soluciones con agencias que nos puedan traer también información, porque desgraciadamente somos todos un poco expertos, pero nadie es completamente experto en el tema de las redes sociales y de la salud mental. Estamos viendo que los niños tienen acceso a las redes sociales muy pronto, incluso antes de lo que dicta la ley, y a veces implica que las conversaciones que tienen, las comunicaciones que reciben o que mandan a otros estudiantes, incluso muchas veces también fuera de la escuela, les afectan más que lo que a lo mejor nos afectaban, voy a hablar de mí, en otra época donde no había ese acceso a la información fuera de las escuelas. Entonces, esos son algunos de los temas que vamos a tratar, no todos hoy, pero vamos a ir tratando. So I was just saying that because this is our first meeting, we kind of decided what are some of the topics that we want to be covering over the year, yeah? And these are not all of the ones that we are going to cover, but it's a good mix of some of the ones that we want to cover. So we are going to be checking how to find the scores in Power School, and that's something that we can cover today. It's actually important for parents to know how to find that information. We'll start a conversation about what biases are and what is the anti-racist position and why do we have that position. We are going to be talking about the attendance process and how we can support the parents through the SARP process and how is that a way that can support families. Then we want to start looking at different community supports for families and different things that can kind of join OSEA with things that happen outside of OSEA as well. And finally, we want to start looking into how social media is impacting the mental health of our students. So we're seeing an uptake of behaviors that are not necessarily very positive for kids in the way they communicate with each other through the social media, the messages they receive, the messages they send, and a lot of these behaviors happen outside of the school and sometimes actually using apps when they don't have the age for that. And those are the things that we'll be sharing in the future. So we have some of the things, these are some of the things that we are going to be covering. Hoy, en concreto, de lo que vamos a hablar es dónde pueden encontrar los puntajes de CASP y de LPAC. Los puntajes de CASP salieron ya en Power School, pero todavía creo que ya falta muy poquito para que salgan en general, pero ya se pueden encontrar si entran ustedes en Power School. Les vamos a explicar cómo encontrarlos para ambos. Hay otros que pueden encontrar también, no solo esos dos. Hoy nos vamos a centrar en esos dos, pero si aprenden a buscar CASP y LPAC pueden encontrar cualquier otro, el sistema es el mismo. Vamos a hablar un poquito sobre prejuicios y antirracismo y les explicaré por qué. Y luego vamos a hablar de las juntas y del anuncio de juntas que vamos a tener para ILAC, para ELAC en los próximos meses. So we are going to be looking at how to find information about the CASP and LPAC results in Power School. Every parent can now access that information in Power School. If you learn how to find that information, you can find pretty much all the scores that we have. This is an easy way of finding the information for that. We are going to start a conversation about biases and anti-racism, and I'll explain why we have that stance here and why we want to start working on that. And then we are going to have an announcement about the next meetings that we are going to have with ILAC. Okay. Gracias. Buenos días, yo soy maestra Mónica Banerjee, soy la coordinadora de currículo y de instrucción. Antiguamente era la coordinadora de tecnología educativa, entonces sigo en el sistema de Power School por esa razón. So I'm Monica Banerjee, I'm the curriculum and instruction coordinator.
Previously, I was our instructional tech coordinator, so I continued to support with PowerSchool for that reason. Como ha dicho el doctor Llorente, hoy nos vamos a enfocar en cómo encontrar los informes de puntajes de CASP y de LPAC. CASP es la prueba estatal de inglés, de lectoescritura en inglés y de matemáticas que toman todos los chicos del estado de California, no importa su grado y no importa si son aprendices de inglés o no. Y LPAC es el que solamente toman los chicos que son aprendices de inglés o que ha identificado el estado de California que necesitan apoyo en inglés. Se encuentran estos de la misma manera que se encuentran los puntajes de la prueba estatal de ciencias, que solamente se da en quinto y en octavo. Entonces, si ustedes tuvieron, o también en onceavo, si ustedes tuvieron un chico en quinto o octavo el año pasado, van a ver esos puntajes de esta manera también. So these are the same way that you would find your CASP and LPAC, and CASP is the English Language Arts and the math test that all students in California take, no matter their grade and no matter whether they are English learners or not. And LPAC is the one that only students identified by the state as English learners take. You would find all of these results in the same manner. And if you had a 5th or 8th grade student last year, they would also have taken the California Science Assessment, CSA. And so you'd see those results as well. So this document, if you click on these slides, it has the full document in English and Spanish. Basically, you would log into your PowerSchool account. On the left side, there's a navigation bar. You scroll all the way to the bottom to where you see the notebook that says score reports. Then you select the name of the assessment. And these are not super helpful because they're all acronyms, right? And they're acronyms with which you're not necessarily familiar. But CASP, just so you know, is also sometimes called SBAC, the Standardized Basic Assessment for California. So if you don't see CASP here, look for SBAC, S-B-A-C, and then you would select the year. And remember that you're looking at last year. So we're looking this year at the 2023 scores, but those are the correct scores you'll be looking at when we go into 2024 as well, because the last time they took it was between February and May of 2023. Then you click Get Report, and it populates a line like this that has, this is, for example, LPAC Summative Assessment. Again, another acronym, like why did they make a different one? I don't know. It's para confundir al extranjero, right? Then it tells you which language it's in, the year of the report. So you can see this student had taken it in 2018 and 2019. And they were in kindergarten both years because when you're a TK student, it's still considered kindergarten. So if you had a student take the summative LPAC in TK and the summative LPAC in kindergarten, they both come up as kindergarten. And then when you click the word view, it opens the PDF. Okay. Ahora en español. Primeramente tendría que ingresar a su cuenta de PowerSchool. Si necesita apoyo con eso, puede pedir en la oficina principal. La recepcionista le puede ayudar a ingresar a su cuenta. Del lado izquierdo hay una columna de navegación. Hasta abajo de esa columna dice Score Reports, tiene un cuaderno. Si le hace clic, luego escoge de una lista el examen, pero el examen no tiene el nombre completo, tiene solo las siglas y las siglas no necesariamente son iguales que las que conocemos. Entonces, por ejemplo, el examen CASP, que es California, ni me acuerdo qué es porque son demasiadas letras, pero también a veces sale como SBAC, Standardized Basic Assessment for California. Entonces, si no reconoce las letras, intente con varias que están hasta que salga el que usted busca o puede pedir ayuda. ¿Okay? Luego elija el año. El año es el año en que se tomó el examen. Entonces, si está buscando las calificaciones más recientes, sería de 2023 y esas serán las más recientes hasta el otoño que viene, porque no la toman otra vez hasta el fin de año y luego no se reciben las calificaciones hasta el verano o el otoño.
Luego salen estas líneas. Tiene ESA, es el examen sumativo de LPAC. Este niño, este alumno, tiene, parece que 2 años seguidos de kinder, porque en TK, en kinder transicional, se considera kinder. Entonces, este alumno tendría su calificación de TK y también de kinder. Entonces, mirando el año y el idioma en el que quiere ver el informe de puntajes, aprieta la palabra view y luego sale todo el reporte. Y debe estar todo el reporte en el idioma que usted buscó. Si no lo encuentra, siempre puede pedir en la oficina o me puede mandar a mí un mensaje y yo se lo puedo imprimir. ¿Okay? Sí. Y a veces lo que ocurre cuando entran por primera vez es que no aparece nada porque está este año y todavía no tomaron el examen. Tiene que cambiar el año primero, porque a veces eso puede ser confuso. Sí. Ok, a la próxima. Aquí tenemos videos que hizo la señora Gómez, la maestra de intervención y evaluaciones. Ella hizo un video de cómo ingresar a la cuenta, dónde encontrar los botones, todo eso. Entonces, el mismo proceso de la diapositiva anterior, pero en vivo. So these are videos created by Maestra Gomez, our intervention and assessment coordinator. She made kind of a step-by-step, so it's the same instructions from the previous slide, but kind of live. Y a lo mejor quizá lo podamos mandar por separado en Power. Sí, en Parent Bulletin. Sí. Señor Santana, nos recuerda, por favor, de ponerlo en el boletín. Sí. Gracias. Oh, okay. Ok, ¿alguna pregunta con la manera de encontrar las calificaciones, los puntajes? Perdón, se me olvidó decir. Que hoy no hemos cubierto cómo se ven las calificaciones de los cursos, o sea, de las tareas hechas en clase y que van a salir en el informe de puntajes de fin del trimestre. Eso lo vamos a repasar ya que nos acerquemos al final, cuando ya haya más calificaciones para ver ahí. Si en cualquier momento quiere aprender a hacer eso, se puede comunicar con nosotros. Yo les puedo mandar también las instrucciones, igual que he repasado hoy. Dígame, señora. Sí, el primer examen, perdón, no le escuché. CASP empieza en tercero. Sí, y ese es el de inglés y de matemáticas. LPAC comienza en cuanto entren a la escuela si son aprendiz de inglés. Y si no son aprendiz de inglés, nunca lo toman. Es que el objetivo de los exámenes es diferente porque lo que CASP está haciendo es ver si los niños leen y escriben en inglés y si pueden manejar las matemáticas. Eso es. El examen de LPAC lo que está valorando es si el niño ha llegado al nivel de inglés que le permita transicionar a la clase regular, que ya no tenga la clasificación de IELTS. Antes se podía colocar estudiantes diferentes dependiendo de la clasificación. Nosotros tenemos el mejor sistema que hay para los estudiantes que aprenden inglés, que es el de inmersión dual, entonces no hace falta hacer esa, pero también tenemos que controlar cuando los estudiantes han llegado al punto que el Estado considera suficiente para haber demostrado esa maestría en inglés. Okay? So I was just saying that the reason is because the tests are testing different things. You know, CASP is testing if the student can read and write, do everything that has to do with literacy in English. The other one is actually checking whether or not they are still English learners. And in some systems, that means that they change where they place them in the services they have, because we have the best system there is to support English learners, which is the dual immersion. In our case, it doesn't change the placement for the student, but it does change how we see when they get to that point that they are considered not to be English learners anymore by the state. So that's why CASP begins at 3rd grade. So if you have a first or second grader or kindergartner, you won't see any CASP results. And if you have an English learner, you'll see LPAC from the time they entered OSEA. If your student is not an English learner, they will never take LPAC. So you'll never see those results. Correct. And that is also another thing that maybe, and it's good that we're here together, because that's another element that is important for us to understand, that in dual language immersion, I'll translate in a second, in dual immersion systems, because they start with Spanish and they've been tested in English, usually the scores for 3rd grade may not be the best
So sometimes I've had parents in different systems and they tell me, I'm talking to my friend and the student is in 3rd grade and they are not in dual language and they're only doing English and their scores are better. Yeah, probably in 3rd grade that's the case because they are having all the literacy in Spanish. What the research says is that eventually they get to the point where they're actually going to outperform students that were English learners and they started with English and they only did English because they couldn't access the content properly. So it's a little bit tricky. You just have to wait it out a little bit because 3rd grade is not the best time to actually check the performance of a student in a dual language immersion system. There tends to be a lag, but then eventually dual language students tend to supersede or have higher scores in both languages. They usually and at that outperform. point, they're bilingual. Yeah. Entonces, lo que estábamos diciendo es que también es importante entender que por la naturaleza que tiene el programa de inmersión de doble idioma, de doble lenguaje, que implica que empiezan con muchísimo español, pero no en inglés, normalmente ver las calificaciones que el Estado les da en tercero no es la mejor manera de saber cómo van a ir en inglés, porque todavía no han tenido suficientes, no se han expuesto lo suficiente al idioma. Entonces, hay veces que me ha ocurrido que vienen papás y le dicen, es que tiene un amiguito que era también aprendí de inglés y en tercero está sacando mejores calificaciones, porque tuvo años de inglés que todavía nuestros estudiantes no han tenido. Lo que la investigación dice es que con los años, los estudiantes que empiezan en el idioma nativo, y así pueden acceder bien el contenido y lo aprenden todo bien y además aprenden lenguaje, porque lo importante entender aquí es que se aprende el lenguaje y el lenguaje tiene muchas cosas en común para cuando ya van más adelante y llegan a ser más mayores, tienen rendimiento mejor en ambos idiomas que los estudiantes que empezaron solo en inglés y no podían acceder al contenido porque no conocían el idioma que estaban utilizando para la instrucción. Okay. So previously I had stated that today we did not go over how to see course grades or assignment grades in PowerSchool. We will go over that at another coffee chat close to the end of the trimester when there are more grades to see. Right now, if you are curious and would like to know, I can send you a document with the instructions in English and in Spanish for how to find those grades in your PowerSchool portal, or I can walk you through it. Okay. Muchas gracias, maestra. Ok, otra parte que para nosotros era muy importante y queríamos empezar a hablarlo y es lo que se llama el antirracismo y los prejuicios que se tienen en general. La razón por la que estamos haciendo esto, y también se enlaza un poquito con lo que vimos de las redes sociales, es porque queremos que el lenguaje que se utiliza en las escuelas sea un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que como se hablen unos con otros, ayuda a que cada uno tenga su espacio, que cada uno se sienta cómodo en cómo es. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de cuál es la posición que tiene OSEA y en relación con EL Education, que es esta parte esta compañía o esta organización, mejor dicho, que es parte de lo que hacemos, en todo lo que hacemos tiene que ver con EL Education. La señora Benegí les va a explicar un poquito cómo esto se refleja en el currículo y luego el señor Limón y yo vamos a hablar un poquito de la legislación que se relaciona sobre esto para tener algunas ideas sobre cómo funciona en el estado de California. Entonces, today we want to talk a little bit about biases and anti-racism. And this is important to us because we want to make sure that at OSEA we have a space where everyone feels comfortable and the language that you use is inclusive and everyone feels that they are part of the system. We are crew, we are a community. We'll have our stance as a school. Ms. Benegí is going to explain how this permeates the curriculum, how that is part of the curriculum that the students have. And eventually, Mr. Limon and I will touch upon some elements of the law in California in relation with these elements. Para clarificar, recuerden que los prejuicios son esas ideas que tenemos preconcebidas o estereotipos que pueden ser positivos o negativos sobre diferentes personas por diferentes cosas, ¿no? Por la raza, la religión, por muchas cosas diferentes, ¿no? La etnicidad. Entonces, esto tiene que ver con los prejuicios que uno tiene y a veces son inevitables porque tienen que ver con cómo uno ve a los demás. Y la posición antirracista tiene que ver con que uno se define como una persona que no va a apoyar ni tolerar el racismo. Eso significa antirracismo, ¿ok? Nosotros tenemos una posición donde queremos tener muy claro que no vamos a apoyar o tolerar el racismo. Entonces, eso es una postura antirracista. I'm just going to say in English, so when we're talking about biases, we're talking about these preconceived notions that we have about people that we bring with us that are almost unavoidable, that have to do with what we think about people based on how they look, the religion they profess,
the many things, you know. So we want to see, we want to make sure that we understand that we all have them and how we process them and how we work through them. But also we want to talk about what it means to be an anti-racist. And that means that you take a stance and you decide, I'm against racism. That's what it means, just that. And so we at OSEA want to make sure that that is clear. We have that position. We identify ourselves against any positioning of racial remarks or racial behavior. So yeah, can I clarify one thing? Yeah. Hemos dicho que son inevitables. No son inevitables los prejuicios, se sienten inevitables, pero como ha dicho el doctor Llorente, si identificamos cuáles somos, por qué ocurren y pensamos racionalmente acerca de si es honesto y verdadero eso, entonces normalmente podemos tomar una decisión para ya no sentir eso después de tiempo. Entonces, ese es una posición antirracista, es la decisión de conocer a todos como iguales, que ninguna raza, etnia, religión es mejor ni peor que ninguna otra. I guess what I was trying to say is that when we come to a space, we have preconceived notions about things. I'm not saying that changing them is unavoidable. I'm changing them that coming with those positions is something that we had to accept. Yeah, tenemos que aceptar que entramos en espacios con preconcepciones de lo que pensamos de los otros, no que no lo vamos a cambiar. Eso no es inevitable. Por supuesto, podemos cambiar la manera en que pensamos sobre otros, pero es muy importante entender cómo nos posicionamos al entrar en espacios y cómo tenemos esas maneras de entender la realidad, porque en realidad lo que hacemos muchas veces es pensar en categorías, ¿no? Pero hay que evitar que eso influya en cómo nos tratamos unos a otros, definitivamente. Yeah, okay, thanks maestra. Yeah, English. So just to say, he had said the biases are unavoidable. We'd like to reframe that. They feel unavoidable, but if we become aware of what they are, identify them and where they came from and why we feel that, we can make the decision to not feel that any group, race, ethnicity, religion is better or worse than any other. And that is anti-racism. Correct. And anti-biases too. Yeah? So entrar en una posición donde uno se está dando cuenta de cómo está pensando sobre otros para poder cambiarlo, ¿no? Ok. So, nosotros desde el principio tuvimos muy claro que esto tenía que ser parte de lo que hacemos. Entonces, si alguna vez quieren ver la misión y la visión de OSEA, está bastante claro ahí. Yo me voy a limitar a leerlo y les voy a decir algunas cositas sobre eso para que lo vean. Lo vamos a leer en español y en inglés. Pero ya desde el principio... y también en relación con EL Education, esta organización de la que hablamos y lo que hacen en cuestiones de CRU y de justicia social, incluimos ese lenguaje en lo que entendemos que es nuestra visión y nuestra misión, ¿sí? Entonces, la declaración de la visión es cultivar estudiantes bialfabetizados que tienen alfabetización bilingüe, que son éticos, que son compasivos y que están preparados para transformar sus comunidades y el mundo. Es decir, tienen unos valores que también van a llevar donde lleguen para cambiar cómo unas personas se tratan con otras, ¿no? Por eso tenemos CRU también, ¿no? Para poder relacionarnos todos en comunidad. La declaración de la misión sería fomentar que todos los estudiantes se conviertan en pensadores creativos, que sean pensadores críticos y que tengan instrucción en 2 idiomas, que sea de alta calidad, basada en estándares y que sea a través de las artes, que sea a partir de la tecnología, del lenguaje y también de la cultura, ¿verdad? No solo la parte académica, sino la parte cultural y la parte lingüística. Como pueden ver, muchos de los elementos de los que estamos hablando ya están incluidos en nuestra misión y nuestra visión. Queremos ser éticos y tener valores éticos. Queremos que los estudiantes sean compasivos y se entiendan en la relación que tienen unos con otros. Queremos que formen parte de su comunidad y que puedan cambiarlas en las cosas que ellos ven que no trabajan en las comunidades. Y queremos que eso impacte cómo nos relacionamos unos con otros en el mundo, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestra visión. Y definitivamente luego una parte de la misión que es que sea uno capaz de pensar críticamente sobre lo que uno va viendo, que uno sea capaz de ser creativo en cómo encuentra soluciones, que los estudiantes sean capaces de entender la conexión entre los idiomas y la cultura, que para sitios como donde estamos es muy importante, ¿verdad? Y que también haga conexiones con partes creativas como arte, pero también otra parte académica, ¿ok? So we were just saying that in our connection with EL Education is our partner, is very important and they have a big emphasis
I always have problems with that one. I'll say emphasis instead. A big emphasis on anything related with social justice. And we are going to be looking a little bit about that. And we made sure that that and also our dual language commitment was part of our vision and our mission. So if you look at it and you read it, you'll see that that is already included in the language that we have. This is available in the website if anyone wants to see it. So our vision says cultivate bilateral, ethical, and compassionate students who are prepared to transform their communities and the world. So we are looking for many things. We are not looking just, they can develop 2 languages, biliterate and bilingual. We are also looking for the ethical component, the values that you grow up with, not only the academic aspects of it. We want to make sure that the students are compassionate, that they understand each other, that they create a sense of community, and that all those values can transform the places where they live, but also the world in general. Yeah, so they are good and active members of the societies they live in. And our mission statement says, nurture all learners to become creative, critical thinkers by providing high quality standards-based dual language instruction through the arts, technology, language, and culture. Sounds like a lot, but really what it's saying is, we want students to have their own ability to think through things. They have to be critical thinkers. They have to become creative and find solutions for things. We want to make sure that the academics they have are high quality and in 2 languages, yeah? Because the high quality is a very important part, by the way, to EL education. And that they learn through not only language and culture, but also the arts, and they can use technology. So all the elements that are important for that. And now we are going to go through the curriculum. Próximo, después. Ok. Lo próximo es el plan de estudios. Vamos a repasar muy superficialmente nuestro currículo. Primeramente, todos ustedes han tomado la decisión de inscribir a sus alumnos en una escuela de doble inmersión. Ese es, lo sientan, lo piensen o no, es un acto de activismo, porque vivimos en un país que nos dice que inglés es el idioma que importa. Desde 1870 ha estado en la Constitución estatal que solamente los documentos se tienen que ofrecer en inglés. Desde esa época, desde 1870, las escuelas se ofrecían solamente en inglés. Nosotros que estamos aquí hemos tomado una decisión de valorar nuestro idioma, otra cultura, además de la cultura y el idioma de los Estados Unidos. Entonces, ese acto de activismo ya es nuestro primer paso. So first and foremost, whether you feel it consciously or not, having made the decision to enroll your student in a dual immersion school in the United States is activism. It's a rebellious act. Since 1870, it has been in our state constitution that state documents only are required to be published in English. Since that time, schools only taught English. And many of us grew up in a system where we were told not to speak anything else, to suppress other languages and other cultures. And so everyone here in this community has chosen to rebel against that and to value other languages and cultures and to nurture that in our students. So that is our first step into this anti-bias, into anti-racism. We provide a curriculum that is culturally relevant to our students. We have a very high percentage, about 90% of our students identify as Hispanic or Latino. And so we provide a curriculum that it provides what we call windows and mirrors. Mirrors where they see themselves reflected in the literature that is written authentically in Spanish instead of being translated. Of course, we do have some translated texts, many of them, but we do try to find texts that were written authentically in Spanish or by Latinx authors. We also try to find windows, because even within the 23 countries that speak Spanish, we have an enormous number of different cultures and variations of our language. And we do need to have an awareness and appreciation of that. So we have windows into those other cultures, be those other Latino cultures or cultures outside of the Latinx sphere.
Entonces, aquí ofrecemos un currículo culturalmente relevante que es una reflexión de nuestros estudiantes. Tenemos como 90% de nuestros estudiantes que se identifican como latino y queremos ofrecerles textos, libros, recursos en los cuales se pueden ver reflejados. Entonces, o aunque sean escritos auténticamente en español o traducidos, porque sí tenemos que utilizar muchos textos traducidos, pero a veces esos fueron escritos por autores latinos o que reflejan a nuestra población. Nuestro contenido ofrece espejos y ventanas. Entonces, queremos que se vean reflejados, pero también que tengan ventanas a otras culturas. Aunque dentro de los 23 países de habla hispana hay muchísimas diferentes culturas y variaciones del idioma español, queremos que vean esas diferentes variaciones y que las valoren. Entonces, también para culturas fuera de la esfera latina, que tengan como un conocimiento por lo menos y una valoración para ellos. We offer an integrated curriculum. So our Spanish language arts is integrated in the upper grades with social studies. By upper grades, I mean 3rd and up. And it is focused on picture books and novel study. So we have very specifically selected books for each trimester around which we build an essential question. And in English, we have the EL modules from 3rd grade and up, and those integrate science. In the lower grades, TK to 2nd, we integrate science and social studies with both languages switching off. So when they're doing science and English, they're doing Spanish social studies, and then they're doing Spanish science, English social studies. That's for the clarification, because some people may know EL education refers to EL modules are EL education. Thank you. See, okay, so where it says here EL modules, that's the EL education published curriculum, not English learner modules. Thank you. Entonces, nuestro currículo integrado o nuestro plan de estudios integrado integra artes del lenguaje en español con estudios sociales desde 3º hasta 8º grado y se enfoca en estudio de libros infantiles y novelas. Escogemos para cada trimestre libros infantiles o una novela acerca de los estándares de California que los unimos con una pregunta esencial a través de inglés y de español para que entiendan estos conocimientos fundamentales más allá de los libros, más allá de la clase, que estos son conocimientos para la vida real. Integramos los estudios de artes del lenguaje en inglés con ciencias, también en 3º hasta 8º, con módulos de el currículo publicado por EL Education. En los grados menores de chique hasta 2º, integramos ciencias y estudios sociales con cada idioma turnándose. Entonces, si están haciendo una unidad en español acerca de estudios sociales, al mismo tiempo están estudiando ciencias en inglés y luego estudiarán ciencias en español con inglés con estudios sociales. Y en todas las unidades estamos trabajando para integrar las artes, tecnología y estos estándares de justicia social publicados por Teaching for Justice o Enseñando para la Justicia. Es una página web muy conocida en todas las unidades, pero vamos aumentando la integración. Entonces, no todos los grados en todos los trimestres tienen esto ya completo. So we try to integrate arts, technology, and the social justice standards, which were published by Teaching for Justice, a very well-known website, in all of the grades in all of the trimesters. But we are definitely in the beginning stages of integrating that. So not all grades in all trimesters have full integration of that in each trimester. What questions do you have? ¿Repetimos? No, it's the next one.
Ah, perdón, no, iba a pasar. Sí, oh, perdón. Este es un ejemplo de un plan de estudios desarrollado aquí en OCE a través del último año y medio, más o menos, para tercer grado. Entonces, se ve muy desordenado, pero realmente es bastante más ordenado de lo que se ve. Tienen las unidades de benchmark, que es el currículo de español. Hemos puesto las unidades no en su orden cronológico de unidad 1 a unidad 9, sino en el orden que tiene más sentido para contestar los estándares del Estado, mientras integrando con las otras materias, porque mientras más integración, los estudiantes entienden mejor, porque uno que siente, yo no soy bueno con la historia, pero estamos estudiando historia con un libro que realmente me gustó en español, o estamos estudiando ciencias con mi idioma preferido, el inglés. Entonces empiezan a encontrar algo que los motiva dentro de la integración y tienen la oportunidad de establecer más conexiones mentales. So the more integration in our curriculum, the more our students are able to leverage their strengths and their interests. So maybe they consider themselves like, I'm not very good at history, or I'm not very interested in history, but this picture book's really beautiful. I really love the art. And so they get really interested in that. Or they might say, I don't really like science, but English is my favorite language. And so when we do English and science in English, I like it more. And so they start being able to see things that motivate them or that they identify with in the different subjects, and they're more able to build greater mental connections. Entonces, alineamos todas las unidades con los géneros de escritura y de lectura, con los estándares de estudios sociales, y luego vemos a través de los diferentes idiomas cuál pregunta esencial les puede ayudar a entender un conocimiento fundamental como más allá de la escuela, algo para la vida real. So once we have aligned our Spanish units with social studies standards, our English reading with our science standards, and we have our writing genres, so we make sure that they get exposure to all 3 of the genres in both languages throughout the year. Then we create these essential questions that help our students understand things above and beyond our classrooms. So not only what can I apply in 3rd grade, my audience isn't my 3rd grade teacher. My audience is, what am I going to do with this learning in the real world as an adult? Okay, thank you very much. No lo dije in which language did I not say it? Okay, perdón. Perdón. Ok. Entonces, ya que hemos alineado todas las unidades en español con los estándares de estudios sociales y en inglés las lecturas con los estándares de ciencias, también alineamos los 3 géneros de escritura y de lectura para que los chicos tengan la oportunidad de escribir y leer los 3 géneros en los 2 idiomas a través de cada año escolar. Y luego creamos estas preguntas esenciales para que tengan conocimientos más allá del salón, que unen lo que están aprendiendo en estudios sociales, inglés, ciencias, inglés, para que todo sea como unido. Y lo importante de este esfuerzo, espera un momento, lo dejamos aquí un momentito, porque lo importante de este esfuerzo es que lo que la investigación dice es que se aprende mejor cuando se conecta al conocimiento, ¿verdad? Si yo estoy aprendiendo algo en estudios sociales que se relaciona con la novela que estoy leyendo, ¿verdad? Y las matemáticas que estoy haciendo tienen relación un poquito con lo que estoy investigando a lo mejor y tiene que ver con la novela. Si empiezo a conectar conocimientos es muchísimo más fácil aprender. Eso es lo que la investigación dice. Un trabajo que hace fenomenalmente la señora Banerjee, que trabaja con los grupos, es que además ella lo ha comentado como pregunta esencial, es esto de aquí, pero son preguntas muy difíciles de resolver y que luego le puede servir perfectamente a cualquier niño, a cualquier adulto, en relación con lo que hablábamos de crear pensamiento crítico. Si ustedes ven aquí, dicen que las leyes científicas y las leyes que hacen los humanos son diferentes o son parecidas y van a hacerse esa pregunta. Esa no es una pregunta fácil de resolver, ¿verdad? Entonces,
Ahí es donde van a ver el trabajo que pueden hacer los niños a través de toda esta investigación y todo lo que aprenden para intentar resolver esa pregunta que se les plantea al principio. So it is very important to understand that research shows that connecting knowledge is the way of actually learning, because you're putting things together. You're reading a novel about something that you're learning in science. You're using math that relates to whatever it is that you're reading in that novel as well, or maybe the projects that you're doing in science as well. So that way you can acknowledge the art piece that you're going to be creating, maybe something that relates to that as well. And that is a good way of learning. When we are talking about essential questions, these are very difficult questions, not only for students, but also for adults. And they create that critical thinking lens that we were looking for. So if the question here is, are scientific laws and man-made laws, how are they different and how are they similar? How, when we make laws, those laws are similar or different than the laws that nature will make, yeah? So this is a very difficult question to answer, and probably it requires a lot of doing things to get to answer that one. Ok, entonces no voy a entrar súper profundamente en la ley porque tampoco quiero, pero sí que quería hablar un poquito de la parte de la ley que se relaciona con, y esto viene del estado, viene de California, y es la ley que ellos llaman Removal of Instruction and Instructional Materials. Es una ley que tiene que ver con lo que tenemos que hacer en las escuelas a la hora de decidir qué materiales se pueden tener o no se pueden tener en las escuelas, y lo que básicamente dice es que nosotros no tenemos la capacidad de sacar materiales. Está para el otro lado. Ya. Yeah. Ok, perdón. Les sigo. Entonces, es una ley que firmó el gobernador Newsom y también el abogado del estado, y básicamente lo que refleja es que para proteger el derecho, a ver cómo digo ahora, la primera enmienda es, ok, la enmienda, sí, para proteger la primera enmienda, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no eliminemos materiales que nosotros decidamos, sino que tenemos que seguir y ofrecer los espacios para las diferentes posiciones. Es decir, no podemos eliminar materiales. ¿Sí? Ok. Por razón de raza, etnicidad, género, orientación sexual, etcétera. Nosotros no podemos hacer eso en las escuelas. Eso es lo que esa ley implica, ¿verdad? Ha habido bastante... Hay 4 puntos que Bien. tienen... ¿Quieres que lo haga tú? Okay. So, empiezo en inglés. So, I'm sure for those that have been following school districts nationally, California, locally, there's been a lot of challenges brought forth to school boards at those different levels because of different topics in curriculum, right? So California obviously started to follow it. So there was a couple memos that got pushed out. This QR code will take you directly to the PDF copy of those memos that came from the state of California, the governor's office, and the attorney general's office. They collectively came together to write this memo for schools, districts, charter schools in the state of California to help us work together locally to start to have a message, a unified message, whether it's a charter school, a school district, or a county board of education, right? To start to work together to figure out how we communicate to our stakeholders around the removal of instruction and instruction materials. There's different topics that people just simply do not like because, you know, of their religion. And we got to remember that there's a separation from church and state, right? Being a public school, being 100% publicly funded by the state of California and the federal government, we need to make sure that we follow these 4 bullet points here. So students' First Amendment to receive information as number 1. Number 2, students' right to be free from discrimination, which, you know, we talked a little bit about today, and we've had issues as a school around this topic over the last couple of years that we're constantly battling and working toward. Number 3, legal requirements for instruction and instructional materials. Number 4, legal prohibitions on instruction and instructional materials. ¿Me ayudas con el español, Pedro, por favor? Así para, and so these 4 points are basically part of this memo here. And if you guys want access to it, you can access it through the QR code. Let me know. It's in the board packet from last night. We actually had a conversation about this at a school board meeting last night, so we can start to work together as an organization or as a school on putting this message out, working with our parents, supporting you with tools at home if you are receiving topics that you're not used to because of your education, your experience, and whatnot.
work with us. Professora Benechi is a fantastic resource to provide you with tools to be able to support your student at home with these topics. But we are, as a public school, required to follow what the state's pushing out with respect to running a school, right? And it's hard because, you know, when you think about your personal religion, Christians, it's very, you know, Christian Catholic run, right? But then that's a percentage of our community. It does not encompass everybody that either celebrates Christmas, celebrates Halloween, things like that, right? So it's a very tough topic that school districts have been dealing with, and we wanted to bring this forth to share with you what we're expected to do as a school based on the state of California. So this is one of the documents that we have here, and if you want to take a look at it right now, I've got a copy here to provide you a little bit about the legal requirements that we're supposed to do as a school based on the students' educational rights. No era mucho. Está bien, lo voy a intentar, lo voy a intentar. No, lo que estamos hablando es que como escuelas públicas tenemos que hacer una separación entre ciertos principios que tienen que ver con la religión y ciertos principios que tienen que ver con la educación pública, ¿no? Entendemos también que somos una comunidad y entonces escuchamos a los papás, pero a la mera hora hay una legislación que tenemos que seguir, que es una legislación que está publicada y que pueden mirar a través del código QR y que vino tanto del gobernador como del abogado del Estado. Entonces, lo que define esa legislación y los memorándums que vinieron con ello es eso, esa separación, y que a lo mejor ciertos elementos que existen en las conversaciones y que pueden resultar a lo mejor un poco incómodos de otra manera, son elementos que nosotros no necesariamente podemos eliminar del currículo porque a algunas personas les resulte incómodos por sus ideologías. Si en eso es algo que se les dificulta, lo que les pedimos es que se acerquen a nosotros para ver de qué manera podemos intentar un poco organizar, ayudarles y ayudar a los estudiantes en esas conversaciones que vamos a tener, pero tenemos que entender que en general muchas veces algunos de los valores que tenemos, aunque sean mayoritarios en la comunidad, como estaba hablando el señor Limón de la cuestión de la Navidad, puede ser problemático si es que, porque no todo el mundo la celebra, ¿verdad? Entonces, incluso el lenguaje que tenemos que utilizar van a ser vacaciones de invierno, ¿verdad? No vacaciones de Navidad, porque tenemos que tener cuidado con que no todo el mundo celebra lo mismo y no todo el mundo piensa igual. Entonces, muchas de estas cosas hay que valorarlas, y aquí lo que vemos son algunos de los elementos que se incluyen en este memorándum, ¿no? Que tiene que ver con el derecho de la primera enmienda a recibir información. Entonces nosotros no podemos decir qué información les damos y qué información no les damos, y de hecho piensen que de hecho podríamos tener familias que dirían por qué le están quitando esta información. Entonces es muy complicado definir elementos de censura, porque no todos vamos a estar de acuerdo qué es lo que quiero que se censure y qué no quiero que se censure. El derecho a no sufrir discriminación, lo que yo hablaba de crear espacios. Es muy importante que los estudiantes tengan espacios para ser ellos mismos, ¿no? No todos los estudiantes son iguales. Y crear identidad y ser capaces de tener esa identidad es muy importante. Requisitos legales de instrucción y material educativo, que están aquí también incluidas, y algunas prohibiciones legales sobre instrucción y materiales de instrucción que también están incluidas. El señor Limón estaba también comentando que esta es una conversación candente, que decimos en mi país, está ocurriendo en muchos lugares, y es una conversación que está sucediendo también en la mesa directiva. Nosotros queremos asegurarnos que escuchamos a la comunidad, también queremos asegurarnos que seguimos la ley. Entonces, estamos en ello, pensando activamente, y asegurarnos también de que todo esto tiene que haber también un poquito, por eso hablamos de ello con nuestra posición de justicia social. Queremos asegurarnos también de que lo que hacemos lo hacemos para el bien de los estudiantes y de la identidad que tienen, ¿verdad? En la relación de unos con otros, y que haya siempre respeto y compasión y valores éticos. Un poquito lo que hablamos en nuestra misión y nuestra misión. Que yo sepa, no lo han publicado en español. Yo lo busqué y no lo encontré en español, incluso en la página web donde está, porque este es el documento que enviaron internamente. La manera en que los papás pueden acceder es a través del documento. Obviamente esto se publicó para todos, pero también el Estado de California, el State Board of Education, la Junta de Educación del Estado de California, tiene un sitio web con esto también, no con el documento, sino con la explicación. Imagino que se hace una traducción de estas que se pueden hacer automáticas si se lo traduzca, pero tampoco la encontré en español, la que publicaron. ¿Okay? Porque desafortunadamente nuestro estado, por ley, es oficial. Sí, lo publicado solamente tiene que estar en inglés. So the question was if this is published in Spanish, and the answer is at this point, the memos we received, I haven't been able to find them in Spanish, and the California State Board of Education actually has it
not exactly like this, but almost like an explanation of what this is in one of their websites. You can find it, but it's only in English. There is a possibility to do one of those automatic translations. Google can do that for you. You click, you translate, but it wouldn't be necessarily the language that the state provided. El currículo que se da a los niños, dependiendo del grado, para reforzar lo que está diciendo, ¿tenemos acceso o no nada más para ayudar a mi niño? Si es que no celebramos la Navidad o Halloween, entonces para yo prepararme en casa. ¿Quieres responder tú la del currículum? Sí. Cualquier pregunta que tengan acerca del currículo, las maestras y o yo siempre les podemos contestar, les podemos compartir cuáles son los textos que se van a leer, cuáles son las preguntas que se van a hacer. Claro que los estudiantes están libres a hacer sus propias preguntas, entonces no siempre podemos anticipar qué van a preguntar los niños, ¿verdad? Y qué conversaciones van a comenzar desde esas preguntas. So at any point, you can always ask the teachers or myself for the curriculum that's being taught in the classes. So which texts and books are being read, which questions are being asked of students. Of course, we can't always anticipate what questions the students are asking and what conversations will begin from those questions. Also, for reference, we believe that the best way, first step is contacting the teacher. So usually what we look for is kind of start with the immediacy of the person that is doing the teaching is probably the best thing. And if you're not getting the answer from that, then you can escalate and look for someone else. But sometimes that's the best way in general on everything, even behavior. Start with the teacher or with the immediate person that is dealing with the situation. So lo que pedimos normalmente es que empiecen primero con lo más inmediato, en este caso el maestro o la maestra, porque de esa manera probablemente resuelvan sus dudas y no tengan que escalar. Si tienen que llegar a otro nivel, pueden llegar a otro nivel, por supuesto, pero en principio lo mejor es empezar con los maestros, también en cuestiones de conducta. Muchas veces se resuelven sin que ninguno de nosotros tengamos que intervenir, sino la conversación que pasa entre familias y maestros. I don't know if we have another one. Do we have? Oh. So the first document, el primer documento era, the first document was the removal of instructional materials, right? Basically that covers protected classes, right? We talked about, you know, your gender, your sex, your nationality, tu cultura, whatever. There's a second document, which is also this QR code here. This is the document for educational rights and requests to remove instructional materials. Similar topics, but two different documents. Both PDFs are not in Spanish, and I'll work with Dr. Llorente to figure out if we can do an internal translation and push it out in the bulletin, just so that way folks can understand it in Spanish, because they're pretty technical topics, right? But this one basically just provides a little bit more detail on educational rights for students with this topic. But there was a statement that I saw in there that I fell in love with, that, you know, hopefully we were able to listen to today and walk away with to remind us about why we're here at OSEA. So schools bring together members of different racial and cultural groups and hopefully help them live together in harmony and mutual respect. Obviously, you know, we have challenges in the playground and common spaces, the Garden Grill, and our team does a great job of getting students back together. And yes, you know, we don't need to fall in love with people that we're around every single day, but we need to learn how to work together and just respect each other, agree to disagree, right? And so I really love this statement here. So I wanted to just call that out really quickly, but I also wanted to add something else that's not part of the presentation that I saw on one of your slides, Professor Banerjee, the Mendes versus Westminster case. Has anyone heard of Silvia Mendes? ¿Han escuchado de la mujer que se llama Silvia Mendes? Levanten las manos, por favor, si saben. El mural en el patio de recreo, esta señora se llama Silvia Mendes. Su familia, 65 años en el pasado, tenían que ir a las escuelas que se llamaban escuelas de mexicanos. Eso es 100% discriminación. Por el color de nuestra piel, por nuestra cultura, por ser mexicanos, nos mandaban a unas escuelas aquí en el condado de Orange que se llamaban escuelas mexicanas. Y esa familia tenían primos que tenían color más livianito, los de Jalisco, ¿verdad? Según, ¿verdad? Como yo, pero yo no salí así. Pero esos primos podían ir a las escuelas que querían por el color de su piel, ¿verdad? Y la familia de Silvia Méndez tiene un color más oscuro. Nosotros tenemos la gran placer de conocer a la señora Silvia Méndez en diferentes eventos aquí en el condado. Pero esa familia estaba bien frustrados porque estaban discriminados por el color de su piel, ¿verdad? Y en las escuelas mexicanas se enseñaba con materiales más viejos, con menor recursos,
recursos, con maestros menos preparados. Entonces, no solamente era una escuela separada igual, era una escuela separada y de menor calidad. Esa familia fue la primera instancia o la primera caso nacional que preparó las escuelas o el gobierno para asegurarse que no había discriminación en las escuelas. Hay otro caso que se llama Brown versus Board of Education, eso llegó después. So, esta familia Méndez hizo abogaron mucho para asegurarse que no haya discriminación en sus escuelas. Luego eso abrió otros diferentes temas como su sexo, cultura, todas estas cosas así, otros temas, otras clases protegidas, ¿verdad? Y nuestras clases, porque es súper importante que nuestros estudiantes entiendan esa historia, ¿verdad? En segundo grado en clase de inglés se estudia ese caso de Silvia Méndez o la familia Méndez contra Westminster. En tercer grado, un caso muy similar de San Diego en Lemon Grove, que se estudia a través de un libro que está escrito con un corrido. Entonces también están estudiando el género musical de un corrido que es culturalmente muy mexicano. Entonces, por eso es culturalmente relevante nuestro currículo. Sí, y cuando dijimos Westminster, es Westminster School District, el distrito escolar de Westminster. Se me hace muy irónico que aquí estamos en Ostea celebrando 18 años como una escuela aquí pública que es de doble inmersión, inglés en español, y 65 años en el pasado, los papás no tenían la opción de escoger su escuela. Ahora aquí estamos como una escuela de school choice, de elijo, que todos tienen la oportunidad de elegir esta escuela, si hay lugar, ¿verdad? So just really quickly in English, so for those that don't know the Mendes versus Westminster case, the Mendes family versus Westminster School District 75 years ago, they're the first family that kind of took on this huge challenge to basically sue a school district in Santa Ana, in Orange County, Westminster specifically, because there used to be in Orange County Mexican schools. So if you had darker skin and you were, Mexicano, you had to go to those schools. This particular family had a family that had other siblings, school age as well, that had lighter complexion. So they were able to go to it. And there's a video, beautiful documentary out there that I can send to you if you're curious. But that those cousins with lighter complexion were able to go to their school of choice, right? Whereas the Mendes family had to go to these Mexican schools. So this case, Westminster versus Mendes versus Westminster, was the first case that happened here in California that then set the national precedents for Brown versus Board of Education, which basically started to set school law on discrimination cases, right? Whether it's, sex, gender, religion, all these protected classes that we as a school need to follow. And we have policies and procedures such as Title IX that we need to activate if there is an allegation of discrimination. And so I wanted to bring that up because it's ironic that we as a charter school are a school of choice, and we are a dual immersion program, English and Spanish, and the work that we're doing with social justice and our EL education partnership. We invest heavily in that partnership, about $40,000, $50,000 annually, to ensure that we're able to bring this model to our students here at OSEA. And it's a heavy lift for our teachers because not only do they have to follow state standards, on instruction and all the other pieces of behavior and social emotional needs, but then we're also challenging our teachers to take on this heavy lift to implement the EL education model. So I really want to thank our academic leadership team to constantly ensure that we're implementing this program and this vision at OSEA. It's a fantastic organization. The work that we do, we have our challenges, but without you as our community, we can't do the work that we need to do to educate our students. So con esto, I also want to say, though, that EL education is an enormous support to us. The changes we have seen in our staff and students with the beginning of CREW has been enormous. It's been really beautiful to see the emotional and academic growth that our students have demonstrated in our partnership with EL education. So while it is a huge amount of work to make these integrated units, without the leadership and guidance of EL education, we wouldn't have known how to do that. Entonces dijo el señor Limón que el programa de EL Education es primeramente muy costoso, pero también que es una dificultad para nuestros maestros porque es un programa más allá de los estándares de California, que es hasta más riguroso, que tiene más requisitos, pero también es un apoyo enorme que hemos visto un aumento, un beneficio para nuestros estudiantes y nuestros maestros, porque ellos nos trajeron CREW, ellos nos enseñaron cómo hacer estos planes integrados y
Y mientras sí es muchísimo trabajo, que estamos viendo beneficios muy grandes para nuestros estudiantes gracias a EL Education. He also mentioned the Sylvia Mendez or Mendez family versus Westminster case. In second and third grade, our students study that case and a similar case in Lemon Grove, San Diego. And it's super important for our students to hear it from that age so that they can think critically and question injustices that they see in the community. And so that is why we make a culturally relevant curriculum. Gracias, maestra. Queríamos también terminar antes de pasar a la siguiente diapositiva, un poco explicando lo que estábamos hablando, que este es el segundo memorándum que se recibió. Es un poquito más específico y lo que está hablando el señor Limón es parte de lo que está hablando aquí en el documento. Es un lenguaje que es importante porque es inclusivo, ¿no? Y dice que las escuelas reúnen a miembros que son de diferentes grupos, tanto raciales como culturales, y la idea es que todos puedan vivir juntos en armonía. Mucho de lo que hacemos en nuestro planteamiento y en nuestro currículum es asegurarnos de que todos podamos estar juntos. Ya aunque, comentaba, siempre estamos pues, inevitablemente solucionando problemas que los niños tienen cuando están juntos, nuestro objetivo es que puedan convivir en armonía. Mucho de lo que hacemos, de hecho, en OSEA cuando los niños tienen problemas es crear posiciones y soluciones y situaciones donde pueden solucionarlas juntas y restaurar las relaciones que tenían previamente. Hay que darle al clicker por... Ok, and now we're moving to ILAC. Okay. No sé si quieres que hagamos preguntas o las dejamos al final. Sí, no, si quieren hacer preguntas acerca de los temas anteriores y luego pasamos a lo de ILAC. Sí. ¿Qué preguntas tiene, señor? Sí, yo estaba observando en la, disculpe, en la lámina anterior que habla de derechos y prohibiciones, ¿verdad? Entonces, y mi pregunta es, si esos derechos y esas prohibiciones son estatales o son federales, por decirlo así, o sea, y pido disculpas por mi pregunta, pero no quiero que se desvíe. Entonces, la razón es esta. El concepto legal habla de derechos y prohibiciones. Entonces, mi pregunta es, si la institución, ¿cómo decirle?, está autorizada, porque habla de derechos y prohibiciones en el concepto de concepto de identidad y de ideologías y de conducta personal. Entonces, mi pregunta es si la institución tiene la autorización de promover actividades como los movimientos que ahora es universal, el proyecto 2030, el proyecto global 2030 que está alrededor del mundo. No sé, o sea, mi pregunta es esa. ¿Cuál es la posición o el papel que juega la institución en ese aspecto, en ese concepto? Hablo por lo que habla la agenda global. Yeah, so we are looking at, because the language that we share had to do with the elements that we follow in the prohibitions in terms of language. So the question was whether or not we follow other models, if this is a state, this is a world kind of global agenda, federal, etc. Lo que estamos haciendo hoy es presentar un poco la legislación que nos trae California, ¿no? Por supuesto, hay ley federal también, que tiene que ver, por ejemplo, con la separación de Estado con Iglesia. Hay ciertos elementos. Nosotros, cuando hablamos de ahí de la prohibición, se refiere a ciertos materiales muy concretos, pero en realidad el espíritu que tiene la ley es defender la primera enmienda y defender el hecho de que no saquemos materiales, sobre todo de las bibliotecas, que está pasando en muchos lugares, pero también de los salones, porque tenemos una ideología determinada y no queremos que los niños estén expuestos a esos materiales. En realidad, lo que está defendiendo fundamentalmente la legislación que estamos viendo en este momento es ese derecho que tienen los estudiantes a recibir información, donde, como hablábamos cuando lo explicaba antes la maestra, los estudiantes se puedan ver reflejados, ¿sí? Es decir, si yo decido que en mi escuela en la biblioteca no haya ningún material que identifique las realidades de los nativos que estaban aquí originalmente antes de que llegaran con las invasiones, si eso es lo que yo estoy planteando, que no se puede hacer, que yo no pueda hacer ese acto de censura que está eliminando la posibilidad de un estudiante de identificarse en un libro que incorpore su experiencia. En realidad eso es lo que estamos planteando hoy, ¿ok? Y entendiéndolo desde el punto en que es la diferencia de una escuela, si quiere, religiosa o una escuela pública que sigue una legislación. Y también entendiendo, como he estado comentando antes,
que hay determinados elementos de una comunidad que hay que también tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio sin romper la ley, sin pasarse por la ley? So let me answer, no sé si más o menos le contesté, pero let me answer a little bit what I was saying. So what we are looking for is there is actually federal law, like for example, the separation of church and state, and there's also laws that we are kind of talking about right now, which are the memorandums that we're receiving from California. And those mostly have to do with removal of materials. And what I was saying is that what the state is avoiding is that we create censorship around certain identities that we don't want students to have access to. We were talking about how important it is for students to have those mirrors where we can find where they can find literature, where they can find examples that they can see themselves on. So, and I was taking, for example, let's imagine that there's a school system that decides that they are going to remove every material that has to do with the experience of the Native Americans before the invasions. Let's imagine that someone decides to do that. The problem with that is that then any student that identifies as Native American would not have access to those materials. So what we want to make clear here is that what these memorandums are doing is making sure that we have a clear understanding of First Amendment rights of students in the sense of making sure that we don't decide what is the material that the students are going to be having, but if it's age appropriate, obviously, but if it's age appropriate, that they have experience and they have access to different realities and different identities that they see themselves reflected on. And that goes for the whole gamut. That's the issue here. Yeah, it goes from anything related to race, ethnicity, sexual orientation, gender identity, and everything else. Okay? La cuestión aquí es que estamos hablando de todas las identidades diferentes que podemos encontrar y cómo nosotros, en este caso, estamos intentando hacer eso. I was also saying that there is a difficulty of balancing the fact that we have a community with certain values and the law and how we are going to be connecting those two. ¿Tenemos alguna pregunta más? Porque si no voy a abrir a la gente que está en el chat. I was going to, iba a abrir para si alguien tiene preguntas en el chat, hay que poner el sonido. Es que no hay chat. Tienen que hacerlo tendrían que abrir el... Sí, por eso. Si alguien tiene una pregunta que quiera hacer ahora mismo, que estén en el Zoom, por favor, levanten la mano y les abrimos el micrófono para que puedan hacer la pregunta. If someone has a question now in relation to anything that we've covered so far, please raise your hand and then we'll open up the mic for you so we can answer the question. Any? ¿No? Ok. Entonces vamos a seguir con la presentación sobre ILAC, que es el Comité Asesor para los Aprendices de Inglés. We are going to continue with ILAC. Primeramente, quisiera reconocer al señor Torres, que es uno de nuestros oficiales del Comité Consultivo de Familias de Aprendices de Inglés de ILAC. Entonces, sí, su estudiante está identificado como un aprendiz de inglés por el estado de California, usted está muy bienvenido, invitado a ser parte de este comité. Sí, te cobran como $10 mensualmente. Si no sabe si su estudiante está identificado como aprendiz de inglés, siempre se puede comunicar a través de Parent Square o me puede encontrar aquí en el plantel de la escuela. Y lo que hablamos en esas juntas es pero esto es en el anexo. Ahí dice pregunta el examen, ¿cómo puedo apoyar a mi estudiante hasta luego. Hacer su mejor esfuerzo en este examen? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo se leen los informes de puntajes? Pero también otros temas que se relacionan a los aprendices de inglés y cómo los apoyamos aquí en la escuela. Es un foro para familias de aprendices de inglés, una comunidad segura donde se pueden compartir preguntas, dudas acerca de cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes a llegar a un nivel de proficiencia en inglés. So first I'd like to recognize Señor Jorge Torres, that's our new parliamentarian for ELAC. If your student is identified by the state of California as an English learner, if you don't know, you can always contact me, Maestra Bennett G, or find me here on campus, and I will
let you know if your student is identified as such. In ELAC, the English Learner Advisory Committee, it is a group of the families of English learners where we meet to talk about what is the LPAC exam, what does it ask, how do I help prepare my student, when is it given, how do I read the scores, what do I do with all of that? But also, how do we support our students to reach a level of proficiency in English? It's a forum for families of English learners, a safe space where you can ask questions and we can solve problems together. And you can also consult with the administration of the school. So you can bring things up to me, to Dr. Llorente, sometimes Mr. Limon is there too. And it is a place where we can problem solve together. We also have been seeing low attendance since the pandemic. So in order to have a little bit more encouragement, we will be doing crew readings of culturally relevant texts. And then everyone who participates will get to take the book home with them. Sí, entonces hemos tenido participación mucho menor después de la pandemia. Anterior a la pandemia teníamos 32, 36 padres o familiares que venían a las juntas y recientemente en el último año hemos tenido muchos menos. Entonces estamos ofreciendo lecturas de libros infantiles de temas relevantes a nuestra comunidad. Les voy a enseñar durante la junta cuáles preguntas se podrían hacer con sus estudiantes, cuáles conversaciones podrían hacer acerca de los libros y luego cada participante en la junta se va a llevar una copia del libro a su casa. Y lo vamos a hacer en todas las próximas 8 juntas del año escolar. Tenemos juntas mensualmente. Me estaban haciendo una pregunta ahora, sí. ¿Quién puede ir? Pero puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera. Entonces, se dan las juntas en español porque la mayoría, bueno, todos nuestros aprendices de inglés tienen lengua natal de español, pero quien sea puede venir. Los únicos que pueden votar y dar sugerencias son familiares, guardianes, tutores, padres de los estudiantes identificados como aprendices de inglés. Okay, so anyone is welcome to come. The meetings are run in Spanish. They are intended for the families of English learners, but those are the only family members who can vote and make suggestions, but anyone is welcome to attend. These are the meeting dates, and we hold them here in the Garden Grill unless there's some need to change. So our first meeting is September 26th. And we will be doing a reading of that book. I will model how to ask questions, what conversations you can have with your family around that book, and then you'll get to take that book home with you. Okay. Gracias, maestra. Vamos a abrir a cualquier pregunta y si quieres abrir, si es que hay alguna pregunta también en el chat. Maestra Beneji, porque es de ILAC. Mi hija Caroline ahora está en quinto. Ella estuvo como aprendiz de inglés desde TK hasta tercero. En tercero, gracias a Dios, pasó. Con las juntas que estuvimos teniendo con usted, yo sabía que ella iba a tener apoyo extra 2 años más, si no me equivoco. 4 años de monitoreo. 4 años de monitoreo. Yo me había confundido y pensaba que eran solo 2. Y quería saber cuándo nosotros, me refiero a ustedes como escuela y nosotros como la familia de Caroline, estamos completamente seguros de que ella ya puede hacer su paracaidismo sola, que no ocupa quien vaya atrás de ella. ¿Cómo sabemos eso? Con reclasificación, entonces es como como backup. Sí. Como de respaldo, sí, los 4 años de monitoreo, pero es solamente para ver si alguien fuera a tener una caída en sus calificaciones de inglés. Es súper raro porque tenemos nuestras calificaciones para reclasificación son bastante rigurosas, entonces es súper raro que un chico reclasifique
y siga o necesite de nuevo apoyo en inglés en años después, si fuera a pasar, yo me comunicaría o usted se podría comunicar. Oye, me estoy notando en casa esto que está pasando, pero después de reclasificarse, nunca más regresa a ser aprendiz de inglés y ya no necesita nadie tras ella, solo es monitoreo por si acaso. Creo que lo que es confuso es pensar apoyo o monitoreo. En este caso es más monitoreo. Perdón, en inglés. Oh, yes, sir. So, the question was this family's student reclassified in third grade, and the parents were aware that there were some years of monitoring following reclassification and when to know that their student was no longer needed anyone to monitor them. So after reclassification, there are 4 years of legally required monitoring, but that is really just a backup. That does not by any means indicate that they need continued support or watching. That once they are reclassified, it is just as a backup for the next 4 years to see if they have a slide in their English grades. If I see anything in the scores, I will contact the teacher. If you see anything as the family, you can definitely contact the teacher or myself if you have concerns. But we have very rigorous reclassification criteria. It is very rare that here at OSEA we have any student need English support once they have reclassified. I have more of a technical question. Mm-hmm. When are the advisory, the ELAC forms? At what time? Oh, perdón, no puse. They're 8:30 to 9:45 a.m. I'm so sorry I didn't put it on there. 8:30 to 9:45 a.m. And I will always send a Parent Square message 3 days before. And regarding the Parent Square, the QR code, is that for the Zoom meeting? Or that's the slides, right? Yeah, no, for the one that we did today was the. Okay. And, yeah. Sorry, I'm not tech savvy. Mm-hmm. Android, iPhone, no. But if I'm on my phone, it's a lot easier. I don't know if this is gonna work for you. But if I'm on my phone, it's easier for me to click a link. It was there. So when I send the coffee chat, I send both the QR code embedded on the picture and the link underneath. So when I send it, just look at either option. So both of them are there. Some people prefer just to go and do the screenshot and let it run. Some people prefer to click on it. So if you check the message that was sent yesterday, both of them were included. Yeah. So siempre se va a incluir el enlace y el código para que puedan accederlo de una manera u otra. Sí. ¿En cuál idioma ya dije lo de ILAC? En inglés. Okay. Entonces las juntas de ILAC siempre son a las 8:30 de la mañana, de 8:30 a las 9:45 o hasta las 10. Aquí en el comedor siempre mandaré un recordatorio con 3 días de anticipación o el día anterior, porque para nosotros, a algunos de nosotros, 3 días pasan y luego se nos olvida completamente y se nos pasa la junta. Entonces intento mandar 2 recordatorios y también se transmiten a través de Zoom, y también voy a incluir en el mensaje de Parent Square con el recordatorio un enlace para la junta de Zoom. Hay una pregunta de Sandy. Okay. Yeah. Hello. I know we have a lot of events that come up, like you're talking about the ELAC meeting and coffee chat and events that we have. Is there any way that we can utilize the calendar on Parent Square? Because I know we get all these notifications and we don't get reminders. So I think it'd be beneficial to post them on the calendar, and then also people can RSVP, and you can post the login information or, QR codes on there. That would, I think, help families a lot, and especially increase engagement for these kind of things for people. Thanks. Yeah, that's actually a good idea. And at one point, last year we did think about it. I just need to see how that functionality would work. And right now, the person that can help me the most is not necessarily with us. It's going to take a little bit, but that's something that we had already thought about it. We had considered. La pregunta era si podemos utilizar la función de calendario que hay en Parent Square para que sea más fácil, en vez de tenerlo que mirar en el boletín o en todos los recordatorios que vamos enviando poco a poco, sino que se acceda directamente al calendario con todos los eventos que están
La respuesta es que en este momento la persona que nos podría ayudar no está inmediatamente disponible, pero sí que lo hemos hablado. Lo que ocurre con estas funcionalidades es que a veces no es tan fácil integrarlas como uno piensa, entonces pues yo necesitaría definitivamente capacitación para ver cómo se organiza eso. O sea, que a veces no es que uno no quiera hacerlo, es cómo se hace, ¿no? So it's something that we can consider. Definitely, I would need some training on that, but we can look into it. Otra cosa que estamos planteando, un poco siguiendo esa pregunta, es que al parecer Parent Square permite mandar mensajes de voz. Entonces tengo que aprender cómo se puede hacer eso para que podamos mandar mensajes de voz a las familias, porque es otra manera en que algunas personas acceden a la información, que agarren el teléfono y escuchen, pues a lo mejor un boletín de la semana. La próxima semana vamos a tener el jueves, etcétera. Entonces es otra cosa que está también planteada, simplemente tenemos que aprender cómo se puede hacer, porque parece que se puede hacer, tampoco les puedo prometer, pero parece que se puede hacer, y a mí me gustaría mandar un mensajito todos los viernes de lo que va a ocurrir la próxima semana. So another thing that we've been looking into is the possibility to actually send in voice messages, like bulletins by the end of the week, with some of the things that are going to happen the following week. And apparently, Parent Square has also that functionality. I cannot promise that's the case, but I've heard that as a possibility, so we are looking into it as another option, because some people just prefer to listen to it instead of looking at it. Any other question? Cualquier otra pregunta aquí o en el chat. Voy allí y ahora regresamos. Okay. ¿No apachurrar? No, ¿verdad? No. Era una pregunta acerca de Leila que estaba diciendo, de los exámenes que se hicieron a los niños y que pasaron el examen, que ya no son aprendices de inglés en tercero, así igual. Dice que se le dan 4 años de seguimiento, pero si ese niño ya no está dentro de la escuela, ¿cómo se le da o ya termina ahí su seguimiento? Perdón. So the question was, if the student has reclassified but graduated from OSEA, gone on to another school, how is the monitoring done? El monitoreo se requiere por el estado de California en la escuela pública de California en que estén. Entonces, si se fueran a reclasificar en 8º grado, los 4 años de preparatoria, en su preparatoria, si fuera pública de California, lo tendrían que monitorear igual. Entonces, ellos verían los exámenes que tomó aquí en OSEA, a qué edad se reclasificó, con cuáles puntajes, y luego tendrían que monitorear desde allí. So at whatever age the student is that they reclassify, it's 4 years of monitoring. So even if the student were to reclassify in 8th grade and go on to another, to a high school in California, if it is a California public school, that school is required to monitor the student's progress for 4 years. So they would see all of the LPAC exams that the student took here at OSEA, what their scores were, and then they would monitor from there. And I think one of ¿Eso the... contestó? Sí, es independientemente del año. Sí, independiente del año, es 4 años siguiendo la reclasificación. Creo que hay una cosa que a veces es interna del sistema desde las escuelas y que a veces es un poco confuso, pero los estudiantes tienen algo que llamamos el Q Folder, donde vamos incluyendo información y eso viaja con ellos. A veces viaja aunque se cambien de estado, ¿verdad? Y puede tardar en llegar, les puedo decir, porque a veces yo recibía Q Folders de otros estados cuando trabajaba en Illinois y tardaban en llegar, pero llegan. Es verdad que los requisitos pueden cambiar dependiendo de lo que tenga el estado. Illinois también tiene para monitorear después de que salgan. Es decir, que yo hubiera tenido que mirar la calificación de California y seguirles hasta que reclasificaran allí. Pero tienen un folder físico donde se va metiendo la información. Entonces, para que entiendan que eso es un registro que se mantiene todos los estudiantes. I was just saying that students have a Q folder with a lot of the information that stays with them, and that information, when they move to another place, eventually is transferred to that other place. Sometimes it takes a while, but it actually goes with them, and that is a register of anything school related that will travel with them no matter what they go. So by the end of their school life, they have it. Mi hija fue reclasificada creo que en 8º grado, sí, ¿verdad? Y ella jamás, como que en el momento que la reclasificaron, cambió ese chip y ya nunca más volvió a decir, oh, yo estuve reclasificada, mi idioma está perfecto, mi escritura está perfecto, y ya va a graduarse de high school. Jamás ha pensado en que, tuve una dificultad. Y le digo a los papás que si están con esa preocupación de que si va a regresar, no, se les cambia completamente el chip de que son bilingües, completamente, 100% inglés, 100% español. Le voy a hacer una pregunta.
No sé si me la quiero responder. Ajá. ¿Qué tal le fue con el inglés en high school? Muy bien, no tuvo ninguna... ¿Cuándo va a venir y hacer un video? Porque una cosa que quiero hacer en algún momento, de hecho, es traer un panel de estudiantes. Estoy planteando un panel de estudiantes que han estado en OSEA para que nos hablen de la experiencia, porque una de las cosas que queremos ver está la información que se llama cuantitativa cuando uno hace investigación, que son datos, números. Pero luego hay otra cosa que es tan importante como esa, que es la información cualitativa, que tiene que ver con la información anecdótica que provee la gente. En este caso, los estudiantes que han pasado por un programa dual y que, de acuerdo con la investigación, deberían hacer bien en inglés. Eso es lo que dice la investigación. Entonces, lo que estoy escuchando anecdóticamente de muchas personas es que llegan a hacer el inglés y no tienen problemas con el inglés. Entonces, es importante tener esas... Mi niño cambió de la escuela y está, volvió a tomar esa clase de español y yo le dije, ¿por qué no agarras un idioma diferente? Y dice, no, porque yo quiero seguir mejorando mi español. Aunque la maestra me felicitó porque dijo que mi español fluye muy bien a comparación de otros compañeros, no necesito el español, pero si yo quiero seguir mejorando mejor, hablar más fluido, pues, porque no habla tan fluido. Yeah. Y así quiero hablar como tú. Bueno, primeramente estoy supremamente orgullosa de él por decir eso, porque sí es increíblemente importante. So the question was also in Spanish. She had a student that graduated OSEA, went on to high school, took Spanish. The Spanish teacher said, "You're great." And she asked, well, why aren't you taking a different language if you're already fluent in Spanish? And the student said, no, I want to continue improving my Spanish. And I am extremely proud of that student for making that decision, because it truly is, they are young enough that they are more than capable of losing the language. So even if they have reached fluency, if they do not continue to practice it at an academic level, right? Because we don't use the same kind of language at home in our conversations. If they don't continue to practice that, they will lose it. Entonces, si nuestros estudiantes no siguen aumentando, creciendo, desarrollando su español y utilizándolo de una manera académica, sí están suficientemente menores para que lo pierdan completamente. Aunque hayan llegado a la fluidez, si no lo mantienen, es muy probable que lo pierdan. Piensen que lo que estamos diciendo es que el estudiante está teniendo unos resultados en inglés similares a alguien que nunca tuvo español, pero a la vez han añadido otro idioma. Ese es el objetivo de la doble inmersión. Es decir, no te ha afectado tu rendimiento en inglés y de paso has conseguido otro idioma. También hay otro elemento cultural, y es que los niños digan, quiero aprender español porque me han dicho que está bien, que es bueno. Uno de los problemas que ocurre a veces es que los estudiantes notan que el inglés es el idioma que tiene más fuerza y no lo quieren hablar, como que se esconden. Es un trabajo que tenemos que hacer en los programas de inmersión dual, es asegurar a los estudiantes que el español es tan importante como el inglés, exactamente igual, tienen la misma validez. Eso es difícil cuando el sistema en general les está diciendo otra cosa, ¿no? Y perdón. Y lo último que les quería decir es que a veces se piensa, ya lo habla, ¿por qué tiene que seguir con ello? Recuerden que los estudiantes tienen clases de inglés hasta nivel universitario. Una cosa es que yo hable inglés y otra cosa es que lo lea, qué libros puedo leer, cómo lo escribo, ¿verdad? Y eso lleva años. Perdón. So, I don't know if okay, in English, yes. So, the idea that the important thing here is if a student is doing well in English, but at the same time was able to keep the Spanish, that's the objective that we have in dual immersion. So they keep both. There is also that element of culture. You keep your Spanish because you think it's important to you, even if society is telling you that what you should be doing is English, because the students are very, very influenced by that. But we as schools have to change that narrative and say, look, Spanish is as important as English is. That's important for students. And also this idea, gracias. Also this idea that once you speak a language, you're done. And it's funny that people say that about Spanish, but not about English, because you keep on studying English when you're in high school at a university level, because speaking is good, but you also need to learn how to read and write it at different levels. And you can keep on learning the language because languages are difficult. Yeah? So that is one of the goals of being biliterate on top of being bilingual. ¿Tenemos alguna pregunta más? Tanto de... Oh.
Sí, yo quiero hacer alusión a algo. Cuando, cuando el maestro o cuando el estudiante alcanza ya es reclasificado, pienso en algo, porque si alcanzó ese nivel de proficiencia que el programa exige o requiere, me pregunto si cuando ya tiene su evaluación, está incluido el concepto de la gramática del idioma inglés. Porque yo observo de que para mí, observación personal, es lo complejo de la gramática del idioma inglés. Entonces, quiero estar consciente si el joven ya, cuando ya tiene ese nivel de proficiencia, no estoy diciendo en el más alto nivel, ¿verdad? Pero ya alcanza un nivel balanceado sobre el concepto de la gramática, porque para mí es lo fundamental. Fíjese que cuando usted mira los estándares de aprendizaje para inglés, que vienen tanto de Common Core como de lo que hay en California, son estándares que tienen que ver con muchas cosas. Hay algunos que se llaman objetivos de lenguaje, que tienen que ver con lo que usted habla de la gramática, otros tienen que ver con, por ejemplo, entender la intención del autor, comprender la audiencia, entender muchos otros elementos que cómo se construye un texto. Es decir, que los estándares que cubren para el inglés tienen elementos gramaticales o muchos otros también. Lo que es diferente con respecto a cómo yo al menos aprendí en la escuela es que nosotros aprendíamos, cuando teníamos lengua española, se llamaba lengua española, entonces estoy hablando de high school hace, ni lo quiero pensar. Hacíamos entonces lo que llamábamos análisis sintáctico y pasábamos horas haciendo estos árboles con oraciones, viendo qué función tenía cada palabra. Esto tiene cierta validez, pero en realidad no es lo más fundamental para cuando uno aprende un idioma. Lo que necesita uno saber es, si estoy leyendo un texto, cuál es la tendencia que tiene el autor para poder yo ver qué es lo que me quiere, cómo me quiere convencer, ¿verdad? O cómo no. Quiero ver si un texto está construido de una manera que tiene lógica, si los elementos, porque hay algo que se llama lógica falsa, si la conclusión con la premisa tienen relación o no tienen ninguna. Quiero ver si puedo entender cuando se está construyendo un texto como un personaje está formando parte de la acción. Quiero ver muchos elementos que no son solo la parte gramatical, porque además tengo que ser capaz de escribirlo luego, ¿verdad? Entonces, aunque existen objetivos de lenguaje que están incluidos en esos, que son las de las partes gramaticales, no son la única parte. Se ha cambiado mucho la perspectiva de la enseñanza de idiomas y nos hemos salido mucho de la enseñanza de gramática y hemos entrado mucho en otras cosas diferentes que tienen que ver con eso, construcción ideológica, con cómo se crean personajes, con cómo es una narración, la diferencia entre textos de ficción y no ficción, muchas cosas diferentes, aunque haya también objetivos de lenguaje. Si le digo mi opinión, y ahora voy a entrar en mi opinión, creo que hay posiblemente un poquito más de espacio para añadir más objetivos de lenguaje y empezar a hablar un poquito de más gramática específica en la enseñanza de los idiomas. Pero la gramática no puede ser fuera de contexto. No podemos enseñar cosas gramaticales que no tengan relación con lo que van a tener que hacer luego, porque si no, luego lo que ocurre es que se dice no se generaliza. Si yo le enseño a un niño a utilizar la H, por ejemplo, que en español es una cosa complicada, y lo hago a través de ejercicios que no tienen nada que ver con algo que ellos luego tengan que presentar, en realidad aprenden una serie de reglas que luego no se generalizan y no aparecen en la escritura. Entonces es más complicado de lo que parece la enseñanza de la gramática. Pero mi respuesta en general es, hay unos objetivos generales de idioma, en el caso del inglés, también los hay en español. Nosotros los tenemos de la Universidad de San Diego, si no recuerdo mal, ¿no? Los de español, y estos incluyen objetivos de lenguaje que se relacionan con la gramática. Okay, so, yeah. Específicamente para el examen de LPAC, para reclasificarse, lo que significa es que un estudiante ha llegado a un nivel de proficiencia al igual o equitativo a estudiantes de la misma edad. Entonces, sí, un chico que se reclasifica en tercero no tiene el mismo nivel que un chico recientemente reclasificado de octavo, sino uno de tercero tiene nivel de tercero como hablante nativo y uno de octavo tiene un nivel equitativo a hablantes nativos de inglés en octavo. Entonces, su gramática no necesariamente está completa si se reclasifica muy pequeño,
porque su gramática en su idioma natal tampoco, ¿verdad? Siguen siendo chiquitos. So the specific answer to that particular question of when a student is reclassified, does that mean that their English grammar is proficient? Yes, for the equivalent grade level. So reclassification is compared to native speakers of English of that same grade level or age. So a student who is being reclassified in third grade has proficient grammar as compared to other third graders. And an eighth grader being reclassified has proficient grammar compared to an eighth grader, but that doesn't mean that those two students being reclassified at the same time have the same grammar proficiency because they're 5 years apart in age. And so our students are not necessarily proficient in grammar in their home language at third grade, right? We still have quite a bit to learn even in eighth grade. Ok, lo que vamos a tener es que cerrar ya porque vamos a empezar con el servicio del almuerzo. We have to close the session for today because we are going to have our lunch service. Si alguien tiene alguna pregunta más, yo me quedo un poquito, pero vamos a tener ya que terminar. Y no olviden llevarse donuts, por favor, please pick up some of the donuts. Nice.